Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti. Tiene la palabra la profesora Carmen Alemany. Buenos días. Para los que están aquí presentes, que hoy tenemos un grupo nutridísimo, y también para los que están detrás de la pantalla. Y es un honor, un goce, y así se demuestra, tener entre nosotros a la magnífica escritora Gioconda Belli, que visite nuestra universidad, que esté aquí en el centro Mario Benedetti. Y para mí personalmente es una ocasión muy especial, y así trataré de reflejarlo después de hacer una breve presentación, porque son tantos los méritos y los premios que tiene la escritora que hoy aquí nos convoca, que podríamos estar bastante tiempo hablando del asunto, pero por supuesto, como siempre se dice, a quien queremos escuchar es a Gioconda Belli. Tras estas palabras de bienvenida, voy a trazar ese breve esbozo de quién es la persona que está aquí hoy entre nosotros. Voy a hacer incidencia especialmente en la poesía, ya que ayer fue el Día de la Poesía, estamos en la Semana de la Poesía, pero por supuesto hay que hacer referencia obligada a la cantidad de novelas que ha publicado nuestra autora, incluso también algún cuento infantil y un álbum ilustrado, ¿no? Gioconda Belli es uno de los referentes más sobresalientes de la poesía actual. Fue en los 70, y con la publicación de Sobre la grama, de 1972, y Línea de fuego, de 1978, cuando ella, junto a otras poetas nicaragüenses de su misma generación, Michelle Naglis, Ana Ilse Gómez, Yolanda Blanco, Daisy Zamora, formaron en los años 70 un grupo que constituyó una verdadera vanguardia dentro de la poesía centroamericana. Estas mujeres poetas, bajo el liderazgo implícito de Michelle Naglis, quien apuntó en 1969 que amar es combatir, intentaron crear un tipo de poesía que se construía a partir de la experiencia de lo sensual y o sexual, un espacio íntimo que era compartido con otros de índole más política y o testimonial. En aquellos años, Gioconda Belli vive, y así lo refleja en su poesía, los últimos años de la dictadura somocista fuera de su país. México y Costa Rica se convirtieron en sus patrias adoptivas, en un forzado exilio que tanta huella dejaron en su vida y en sus versos. Pero también vivió, y con la intensidad de su activismo político a favor del Frente Sandinista, la victoria del 19 de julio de 1979. Tras esa fecha trabajaría dinámicamente para el gobierno sandinista, y nacerían de esa experiencia, con las referencias siempre presentes del amor y de las relaciones de pareja. Truenos y Arco Iris, de 1982, y de La costilla de Eva, de 1986. Tras la derrota electoral de 1990, sus relaciones con la cúpula del Frente Sandinista de Liberación Nacional se irían deteriorando paulatinamente hasta llegar a la ruptura definitiva a mediados de los años 90, como ocurrió también con otros intelectuales nicaragüenses, y que relata en la autobiografía El país bajo mi piel, Memorias de amor y de guerra, publicado en el 2001. Aquella situación ha llegado hasta nuestros días, con Daniel Ortega de nuevo en el poder. De nuevo, un tirano en su querida Nicaragua. De nuevo, un nuevo exilio para Gioconda Belli. En el 1991 publicó en Managua El ojo de la mujer, obra en la que se recoge su obra poética anterior junto a nuevas composiciones que llevan por título el mismo que da nombre al libro. Con este mismo nombre, en 1992 se publicará en España, en la editorial Visor, parte de la obra editada hasta esos años. Temas como la vejez y la muerte se convierten en argumentos poéticos de los que se apropia la autora para explicar su momento vivencial. El goce, el sensualismo, tan presentes en su obra anterior, se convierten ahora en cosmológicos, en metáforas cósmicas. Después vendría Apogeo,
de 1997, y respecto a este libro dijo la autora, en este libro he querido celebrar el apogeo, el cenit, en la vida de las mujeres, ese momento fundamental de la existencia donde la integridad y la belleza física coexisten con la sabiduría y la madurez del intelecto. Su visión de la mujer es más compleja, más profunda e insiste en la idea ya gestada en su obra anterior de las mujeres que hay en cada mujer y que la mujer de hoy es la suma de todas aquellas mujeres que nos precedieron. Tras Fuego soy apartado y Espada puesta lejos de 2006 y en la avanzada juventud del 13 llegó El pez rojo que nada en el pecho de 2020 con el que ganó el premio de poesía Jaime Gil de Viedma. Aquí el amor, el feminismo y la referencia a las injusticias siguen presentes. En términos generales, podríamos definir el mundo poético de Gioconda Belli como un espacio personal en el que la poeta, partiendo de la realidad que la circunda, nos sumerge en una historia personal que, sublimada en el texto, nos lleva hasta experiencias amorosas íntimas. Pero la poesía de Gioconda Belli no es solo una poética del amor, porque en sus versos confluyen además erotismo, naturaleza, actualización de lo mítico o la temática revolucionaria. Poesía de nueva planta en la que el erotismo, divisado como sentimiento y experiencia, se va transformando en un amor insurgente y combativo que trasciende al propio sujeto poético y se torna colectivo. Fue a finales de los 80 cuando Belli se decidió a publicar su primera novela, La mujer habitada, del año 1988, a la que poco tiempo después le seguiría Sofía de los presagios, donde nuevamente celebra el cuerpo, pero ahora insistiendo en la armonía de este con la naturaleza. La novela nos sumerge en el mundo de la nigromancia y de los sortilegios, con ciertos tintes de realismo mágico. En Guaslala, de 1996, se recrea en un lugar mítico y legendario existente en la mitología nahua, donde la utopía es posible y hasta alcanzable. Belli retoma el rico legado de las culturas indígenas americanas para crear un complejo mundo literario donde historia, mitos e ideología van intrínsecamente unidos a motivos autobiográficos. Un giro realiza con El pergamino de la seducción, del 2005. La autora optará aquí por la nueva novela histórica y por la figura de Juana la Loca. A este título le seguirán en 2008 El infinito en la palma de la mano, novela con la que ganó el premio Biblioteca Breve de Seix Barral y el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Con El país de las mujeres, del 2010, novelará sobre un territorio gobernado por las mujeres. Le seguirá El intenso calor de la luna y en 2018 Las fiebres de la memoria, que relata una leyenda familiar que parte de un noble de la corte de Luis I de Orleans. La narrativa de Belli atrapa, se envuelve en sortilegios, surte, transformadora. Quiero aprovechar esta oportunidad para añadir unos apuntes personales y terminar mi presentación con ello. A finales de los 80 llegué a la poesía de Gioconda Belli, que me conmovió profundamente. La leí en varios libros publicados en Managua que me prestó Concha Agüero. Y a partir de entonces los encuentros con su poesía y después con sus novelas han sido continuados. Publiqué una reseña sobre La mujer habitada en el periódico Información, cuando todavía no se había publicado en España. En mis clases leíamos y analizábamos sus poemas. Hablo de hace más de 20 años. Algunos de aquellos exalumnos y exalumnas se convirtieron en fans de Gioconda. Creo que al lado de la pantalla hay más de una. En uno de los primeros congresos a los que asistí hablé de su obra poética y algo he publicado sobre su obra en general. Dirigí una tesina sobre su obra narrativa, que después se convirtió en un excelente libro, Recuperación mítica y mestizaje cultural, en la obra de Gioconda Belli, que se publicó en el 2001 en nuestros cuadernos de América sin nombre, que están allá. El libro es de Mónica García Irles. Pero volviendo a los alumnos y a las clases. Fue en el curso 1996-1997 cuando una estudiante que tenía mi misma edad y por tanto mayor que el resto de los alumnos, con el desparpajo que siempre le caracterizó, me dijo que ella ya había leído los poemas de Belli. ¿Cómo?, le pregunté. En la cárcel, Carmen. Allí las presas leíamos a Gioconda. Angie así se llamaba,
En las conversaciones que vinieron después y hasta pocos meses antes de su muerte, siempre sacaba a colación uno de los poemas que también ha sido para mí de cabecera. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Carmen, por esta presentación tan enriquecedora y sobre todo por presentarnos a Gioconda. Le voy a dar ahora la palabra para que también se pueda presentar ella. Gioconda, cuando quieras. ¿Una presentación chiquita o grande? Sí. Bueno, ya me presentó Carmen. Creo que lo único que puedo decir es que cuando me hacen estas presentaciones es un poco una autopsia, ¿no? Uno se siente como que lo están contando, y la vida es tan compleja y tan llena de cosas. También soy madre de 4 hijos. He trabajado en publicidad, por ejemplo, que es algo que poca gente sabe. No tuve una carrera universitaria propiamente dicha, estudié publicidad y periodismo. Y lo que sé lo he ido aprendiendo en el camino. He sido muy curiosa y me encanta aprender, me encanta leer. Y la lectura la aprendí desde muy chiquita, porque mi abuelo se llamaba Francisco Pereira, pero le decían Pancho, y tenía un aserrío en la ciudad de León, y era un tipo muy adelantado porque había estudiado en París y llegó a poner derechos laborales de los trabajadores que no se ocupaban, no se aplicaban en ese tiempo, la jornada de 8 horas, un dispensario médico. Entonces mi abuelo me enseñó a Julio Verne. Él me presentó a Julio Verne en las vacaciones escolares que íbamos a la playa, y nos llevaba también ristras de cómics, ¿no? Y entonces nos poníamos, mis hermanos y yo, soy la segunda de 5 hermanos, nos sentábamos en el suelo y nos íbamos pasando los cómics de Batman, Superman, todo eso. Pero éramos lectores ávidos. Y después la enfermedad más productiva que tuve fue que tuve hepatitis a los 9 años, y tuve que pasar en cama 2 meses. Entonces en ese tiempo pues esa era la cura. Te ponían en cama, te daban de comer mucho azúcar. Entonces imagínense, yo de 9 años, que me permitían comer todo el dulce que era posible. Yo tenía una bolsita que la tenía amarrada arriba de mi cama como piñata, y me hacía así, me caían los dulces en la boca. Y entonces, bueno, pero ahí mi papá me llevaba enciclopedias, libros, me leí todo El Tesoro de la Juventud, de punta a punta, que era una enciclopedia que en ese tiempo era muy famosa. ¿La conocen ustedes? O ya son muy jóvenes. Sí. Pero bueno, entonces después me metí a la Revolución, y ahí todo está contado en mi poesía. Realmente acabamos de tener una semana del autor en la Casa de América, y es una de las características que se puede ver en mi poesía es que es muy autobiográfica. Por eso creo que me puse a escribir novelas, porque la autobiografía es autobiografía, y yo quería hablar sobre la colectividad de la experiencia que he tenido, que ha sido muy rica. Y por eso las novelas fueron esa forma de tocar ese instrumento colectivo, ¿no? Así que puedo seguir un montón de rato, ¿no?
gozo. Nos alegra mucho tenerte aquí. Gracias. Estamos celebrando esta semana que ayer fue el Día Mundial de la Poesía y también, aunque no lo parece, fue el primer día de la primavera. Entonces, como no vivimos precisamente tiempos de rosas y de vino, pues hay que aprovechar para celebrar la alegría. Creo que Gioconda resume muy bien esa idea de la alegría en su profundidad lírica como gran poeta, y también creo que es una poeta valiente. La poesía de Gioconda, si yo la tuviera que definir en una frase, sería eso: la poesía de la alegría y la poesía de la valentía. Como Carmen ha presentado magistralmente a Gioconda, y ustedes han venido a escucharla a ella y también a escuchar a Carmen, y no a un pobre decano que solamente hace las veces de presentador o de telonero según la circunstancia, aprovechando que estábamos aquí en este entrañable Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos, que lleva el nombre también de otro gran poeta, de otro gran escritor, Mario Benedetti, y aprovechando que Gioconda tiene muchos poemas en los que utiliza versos de Benedetti, pues yo he elegido uno que me parece que resume lo que acabo de decir, que tenemos muchas razones para estar alegres y que la poesía es solo una de ellas, pero no la menos importante. Y este poema, que me gusta a mí mucho, y yo no suelo hablar de poetas que puedan contradecirme, es decir, que suelo hablar de poetas que solamente están ya en mi corazón y en mi mente y en los libros, entonces me arriesgo mucho porque me puedes contradecir. Claro que no somos una pompa fúnebre, se titula este poema, y empieza con los versos de Benedetti. Claro que no somos una pompa fúnebre, usamos el derecho a la alegría. Y estas ya son las palabras de Gioconda. Claro que no somos una pompa fúnebre. A pesar de todas las lágrimas tragadas, estamos con la alegría de construir lo nuevo y gozamos del día, de la noche y hasta del cansancio, y recogemos risa en el viento alto. Usamos el derecho a la alegría, a encontrar el amor en la tierra lejana y sentirnos dichosos por haber hallado compañero y compartir el pan, el dolor y la cama. Aunque nacimos para ser felices, nos vemos rodeados de tristezas y vainas, de muertes y escondites forzados. Huyendo como prófugos, vemos cómo nos nacen arrugas en la frente y nos volvemos serios, pero siempre, por siempre, nos persigue la risa amarrada también a los talones y sabemos tirarnos una buena carcajada y ser felices en la noche más honda y más cerrada. Porque estamos construidos de una gran esperanza, de un gran optimismo que nos lleva alcanzados y andamos la victoria colgándonos del cuello, sonando su cencerro cada vez más sonoro, y sabemos que nada puede pasar que nos detenga, porque somos semillas y habitación de una sonrisa íntima que explotará ya pronto en las caras de todos. Pues muchas gracias, Gioconda, por estar aquí. Muchísimas gracias. Y les dejo en muy buena compañía. Bueno, yo quiero darle las gracias a la universidad, en primer lugar, a José María y a Carmen por esa presentación. Me alegro mucho de estar en Alicante, a pesar de que esté lloviendo. Pero realmente, pues ustedes se han portado tan lindos, Conchi, también Agüero, Beatriz, todos los que han trabajado en traerme a Alicante, así que muchísimas gracias de todo corazón. Gracias. Muy importante para mí sentir que España me ha recibido en este nuevo exilio que jamás me imaginé iba a suceder en mi vida. Pero bueno, bien importante que lo abrace a uno, los abrazos de palabras son bien importantes. Gracias. Perdón, yo también quería agradecer, con la emoción se me olvidó, agradecer por supuesto a Conchi todo lo que hace siempre, ¿no?, para tener aquí a tantos escritores, a la directora del centro, Beatriz Aracil, también está con nosotros la exdirectora del centro, Eva Valero,
De manera que, bueno, me alegra mucho tener este público tan nutrido, ¿no? Y poder escuchar ya las palabras de Gioconda Belli. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Eso se me pasó. Miren, yo voy a empezar leyéndoles un poema, porque estamos en un mundo difícil y pensé que podríamos preguntarnos si la poesía sirve para algo, para empezar. Se llama Poesía en tiempos de crueldad. En la noche una mujer se levanta de puntillas, camina en la oscuridad hacia el balcón volcado sobre el cielo. Duerme el barrio a su lado. Los sueños de los vecinos flotan sobre los tejados. Las figuras de esperpentos y duendes se mezclan con los gatos y las aves nocturnas. El pecho de la mujer es una fragua que arde con la leña del día. Está llena de humo y el humo le saca las lágrimas. La mujer grita, abre la boca y sale de ella la tormenta. La mujer grita. ¿Qué puede hacer la poesía? ¿Qué puede hacer la poesía? ¿Qué hacer con el hervidero de palabras que la habita? Las palabras suaves y las palabras duras. Las palabras esas que se han venido haciendo, urdiendo, cavando, revoloteando, revolviendo, revolucionando. ¿Qué puede hacer la poesía con la revulsión? ¿Cuántas palabras amontonar para el asco? ¿Cuántas para el dolor? En la noche en la cama ella escucha las voces de la mujer, del hombre lamentándose. Llora sin llorar. Llega un momento en la vida en que se llora por dentro, para adentro. Después busca al marido entre las sábanas y hace el amor. Pero el amor se queda entre sus piernas, pegado a su piel, igual que la poesía se queda dormida sobre el papel. ¿Qué puede hacer la poesía para convertirse en libertad, en cielo abierto? La poesía dormida sobre el papel es igual que las palabras que se escriben para que nadie las comprenda. Es menester el ojo para que la poesía se levante y ande. Es necesario el tiempo, el amor y el horror para que la poesía se encienda como una lámpara y salga con sus fósforos y luciérnagas a iluminar la noche. Con el ojo y la luz, nada es imposible para la poesía. En medio de la ciudad quebrada, los heridos por la muerte y por la vida cantan. La mujer los oye el ritmo antiguo de las voces, ve a las mujeres moverse recostadas, las unas sobre las otras, meciéndose al ritmo de las palabras, entonadas por todos. La poesía es ese mundo terco y silencioso. Es el fervor dicho en voz baja. Es el alma que habla y no se da por vencida. A mí me interesa esa alma que habla y no se da por vencida. Me importa porque siento que en este siglo XXI, al tiempo de que la comunicación nos ha hecho omnipresentes y en nuestras vidas, los individualismos se han exacerbado, porque la pandemia también nos hizo perder muchos vasos comunicantes con los demás. Y por eso es lo que creo que debemos hacer un recuento de lo que nos pasa por dentro y por fuera y volver a confiar en la fuerza y en la responsabilidad que nos están exigiendo estos tiempos. No voy a pasarme hablando solamente de eso. Yo digo en mi memoria que hay dos cosas que hicieron mi vida, dos cosas decidieron mi vida. Esas son las primeras líneas que tiene mi memoria, que se llama El país bajo mi piel. El país donde nací y el sexo con que vine al mundo. Pero esa pregunta que hice en ese poema de la poesía, cuando uno vive situaciones como las que estamos viviendo ahorita en Nicaragua, por ejemplo, o las que se viven en Ucrania, el miedo que tenemos como planeta, como mundo,
de que a dónde va a llevar esta conflagración, si nuestra vida se va a convertir en otra cosa de repente. Yo me pongo a pensar en lo importante que ha sido el arte para el ser humano, ¿no? Las palabras son, decía mi abuelo, la excelsitud del Homo sapiens. Y el problema que veo ahora es que estamos perdiendo un poco el contacto con esa profundidad de las palabras, ¿no? Yo lo reconozco en mi propia vida, que estamos tendiendo a vivir muy en la superficie de las cosas, porque todo es rápido. La comunicación se ha vuelto tan rápida, tan inmediata, y es una maravilla, pero al mismo tiempo es importante que no perdamos de vista la mirada más profunda que nos da la poesía, que nos da la novela, que nos da la pintura, que nos da... O sea, a mí me impresionó mucho durante la pandemia cómo nos aferramos, ¿no? a todas esas cosas, y nos damos cuenta que para sobrevivir es verdad que necesitamos comer, que necesitamos un techo, pero cuando nos quedamos sin nada, sin el contacto con los demás, lo que nos quedó fue el contacto con los que han estado en el mundo, ¿no? Antes que nosotros, la poesía, la novela y todas las series, o sea, nos hubiéramos muerto sin todas esas, el cine. Entonces uno se da cuenta cuán importante es, ¿no? La cultura, el arte. Te das cuenta que eso es como que tenemos un espíritu por dentro, y ese espíritu necesita, igual que el cuerpo necesita la comida, ese espíritu necesita ese suministro de energía y de experiencia y de todo, ¿no? Y el ser humano es muy interesante, que ha tenido este instinto de contar desde el principio del mundo prácticamente, ¿no? Yo tengo una novela que se llama El infinito en la palma de la mano, que habló ya Carmen de eso, pero esa novela yo reinvento el paraíso terrenal, porque siempre me caía muy mal que nos hicieran a las mujeres culpables de haber perdido el paraíso terrenal, ¿verdad? Yo quería reivindicar a Eva. Me ha caído siempre muy bien Eva. Y que quería explicar, o sea, hacer como una especie de explicación de por qué había mordido la manzana. Me encontré unos libros apócrifos, o sea, que fueron escritos en el siglo VII, pero que nunca entraron a la Biblia, y que hablaban sobre qué les había pasado a Adán y Eva después que los echan del paraíso, porque no hay ninguna referencia a eso, ¿no? Entonces estos libros explican, es divino el libro, porque es muy inocente, ¿no? Entonces que Adán y Eva no saben por qué los echaron, ¿verdad? Porque pues comerse una fruta que te echaran del paraíso por ese pecado. Ellos no conocían la noción de pecado, y entonces lo sacan de un hotel de 5 estrellas al mundo hostil, ¿no? Que está empezando de la tierra, y cómo ellos se van encontrando a sí mismos, volviéndose seres humanos. Y entonces cuando Eva se queda en la cueva porque está embarazada, y entonces Adán va a cazar, que también es un momento muy importante en la novela, cuando ella se da cuenta que para comer tienen que matar. Entonces cuando Adán ve al gato que se come un pájaro, entonces ya están aburridos de comer frutas, ¿no? De comer higos, de comer todo tipo de frutas. Entonces el Adán sigue al gato, lo ve, qué es lo que hace, y de repente siente que se le despierta un hambre increíble, y entonces mata a un conejo y se come un conejo y se lo lleva a Eva de regalo, y Eva está horrorizada, porque ella lo más que ha llegado a comer es pescados. Porque cuando se mete al río los peces se le acercan, y cuando ella está embarazada ella cree que la panza que tiene es todos los peces que se ha comido, ella no sabe que está. Pero la cosa es que ella empieza a pintar, o sea, yo le atribuyo a ella los dibujos rupestres, o sea que si uno se pone a pensar cómo le contaba él, ¿no? A ella lo que había hecho. Entonces él le contaba y ella los iba dibujando. Entonces era como que compartir lo que hacía la casa, no ver los bisontes o lo que fuera.
Entonces hemos tenido esa necesidad de contar desde tiempos inmemoriales y creo que ¿a qué se debe eso? Es bien misterioso, pero es como que es una manera de compartir profunda, ¿no? Y también de que podamos vivir otras vidas, porque podemos vivir otras vidas, emocionarnos por otra gente, que además cuando empezamos a pensar que muchos son inventados, ¿no? Que nunca han existido, pero para nosotros existen. Para nosotros la literatura nos crea un mundo donde podemos vivir sin estar ahí, donde podemos morir sin morirnos, podemos enamorarnos sin enamorarnos, podemos robar sin robar, o sea, robar el Banco de España, como en La Casa de Papel. O sea, realmente si nos ponemos a ver la capacidad de la imaginación humana es extraordinaria, y eso yo creo que es la gran... ¿cómo diría yo? La gran riqueza del ser humano es esa capacidad de imaginar y no la podemos perder. Tenemos que... Porque yo digo que la lectura, yo no sé si vos estás de acuerdo, la lectura te obliga a crear paisajes, te obliga a ver a los personajes, los creas vos, no los crea un director de cine, por ejemplo, ¿no? Sino que mi Amaranta de García Márquez no se parece a la Amaranta de ninguno de ustedes. O sea, cada uno es el creador de su propio mundo cuando está. Como que la lectura es como un gimnasio de la imaginación, ¿no? Así la veo yo, es esa capacidad de la vida de decirse a sí misma, ¿no? Y de contárnosla. Yo digo que si vinieran los marcianos algún día, que no me lo voy a perder, pero si vinieran algún día los extraterrestres y vieran que nuestra especie se mete en un cuarto oscuro, en absoluto silencio, a ver un montón de imágenes que pasan enfrente, y llora y se ríe con cosas que están pasando en esas imágenes, en esas pantallas, ¿no? Es una cosa bien extraña si uno se pone a verlo como extraterrestre, que son esta gente que paga por ir a ver una cosa que pasa en una pantalla y está calladita y en la oscuridad. Miren, yo no quiero hablar todo el tiempo, así es que esto de que la poesía si sirve para algo o no, me encantaría saber la opinión de ustedes, que alguien... Estoy segurísima que más de alguna vez hemos sentido esa sensación, sobre todo ahora porque la poesía no está... yo pienso que hubo un tiempo en que la poesía se separó mucho de la gente, ¿no? Que se volvió muy hermética, se volvió difícil, pero me gustaría... que no sea yo nada más la que estoy hablando, sino que también pudiéramos tener un diálogo donde ustedes me cuenten qué les interesa. Yo he tenido una experiencia muy ancha, interesante, pero esta pregunta en este momento me parece muy importante. A ver. Tienen la palabra. Pueden preguntar. Opinar. No necesariamente. Exacto. Por allá. Hay que hablar de para el micro, para que se escuche. Vale. Hola, muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Y bueno, yo tenía una curiosidad a nivel de creación, cuando usted se pone a escribir, ¿qué es lo que le satisface más? ¿Qué género, la novela, la poesía, con qué ha disfrutado más? Porque entiendo, es poeta, es novelista, pero tiene que haber algo que, no sé si en realidad hay una parte en la que cuando estás escribiendo disfrutas más
No lo sé, es una curiosidad simplemente. Bueno, en realidad yo siento que soy como un instrumento musical. Entonces a veces soy guitarra, a veces toco el violín. Entonces depende de lo que quiera decir, pero como les estaba diciendo antes, la poesía a mí es bien autobiográfica. Entonces yo cuento mi vida, mis sentimientos, bueno, claro, y estoy metida en ese mundo de Nicaragua y de la guerra y de la lucha contra la dictadura, que parece que me sigue la dictadura por mi vida, pero la poesía es como un rayo. Yo no me pongo a decir voy a escribir un poema sobre tal cosa, sino que de repente siento como una sensación física casi de que hay algo que quiero decir que no siempre sé lo que es. Tengo tal vez una idea, algo que me golpeó, algo que... Y entonces de repente como que me voy llenando de palabras y de cosas y de... Tengo un poema que dice que cuando quiero escribir me parece que voy a estornudar flores. Y que si abro la boca voy a crear un huracán con todas las palabras que voy acumulando. Entonces ya llega un momento en que ¡pum!, veo el primer verso. Y entonces ya me tengo que sentar en ese momento y escribir. Y es como una andanada, ¿no? Me cae como una catarata de palabras. Y después ya me pongo a trabajar el poema porque le sobra mucho, porque ya... O sea, uno tiene que trabajar ya la palabra para que diga lo que exactamente hay que decir. Dice, yo tengo un amigo que decía que un poema tiene que ser como un nacatamalito. El nacatamal es una comida típica de Nicaragua, que es una especie de tamal envuelto en hoja de plátano y tiene que estar muy apretadito. Entonces, es decir, tiene que ser como un nacatamalito, que no le sobre ni le falte nada. Entonces, en cambio, la novela es una arquitectura totalmente diferente. Entonces la novela me obliga a crear un mundo y me ocupa más tiempo. O sea, la novela no es cosa de que se me ocurre y que voy, sino que tengo que estar... Entonces me siento empleada. Siento que tengo un trabajo. Yo no podría vivir solo. O sea, ¿cómo te diré yo? La poesía, pues, me haría falta algo, ¿no? Entonces, en la novela me obliga a crear ese universo que es donde yo soy la diosa, como dice Vargas Llosa, dice en un ensayo muy largo que escribió sobre 100 años de soledad, dice que se llama Historia de un deicidio. Habla de cómo el escritor se convierte en el dios de ese universo que es la novela, ¿no? Ese mundo, vos decidís quién vive, quién muere, quién nace, quién no nace, o sea, entonces esa creación me encanta. O sea, las dos cosas, cuando escribo un poema me siento muy feliz, cuando logro escribir un poema que realmente refleje un sentimiento profundo, es difícil también. Pero cuando escribo novela es, bueno, son muchos días, muchos años, a veces que uno pasa envuelta en ese mundo, ¿no? Que estás creando. Y tenés que votar, volver a escribir. Sí. Gracias por la pregunta. A usted, muchas gracias. Iba a responderle lo que ha preguntado la poesía para nosotros. Yo personalmente diría que para mí leer poesía es un bálsamo. Uh-huh. Es un alivio muchas veces. Y para los que somos aficionados y hacemos nuestros pinitos malamente, diría que escribir es algo catártico, es algo liberador, es algo en lo que ahí vas tú, ¿no? En esas líneas, en esos versos, en esos... Eso es catártico, es absolutamente Totalmente. cierto. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí. Hola. Bueno, al hilo de lo que has preguntado antes, no te sé definir qué es o no la poesía para mí, pero sí que me ha venido a la cabeza el momento en el que supe que lo que leía en la poesía iba a reflejar mejor de lo que yo sentía las cosas.
Y fue en segundo bachiller, que también fue en el momento en el que me di cuenta de que yo tenía que estudiar esto. La profesora nos puso El rayo que no cesa de Miguel Hernández y yo leí No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras. Y fue en el momento en el que supe que un poeta de hacía 50, 60 años había descrito lo que yo estaba sintiendo y que yo no sabía ponerlo en palabras. Entonces, no te sé decir qué es la poesía para mí, pero sí que es lo que me permite verme reflejada o me permite decir, mira, lo expresa mejor de lo que yo sabría. Entonces es un poco una vía de escape, ¿no? Cuando no sabes realmente lo que estás sintiendo y lees algo que lo describe perfectamente, yo creo que eso es una catarsis, es increíble. Entonces nada, simplemente esa reflexión que me ha venido a la cabeza. O sea, creo que lo que estás diciendo, yo también lo siento, es que nos hace sentirnos menos solos. Porque de alguna manera te das cuenta que lo que estás sintiendo lo ha sentido otra persona 100 años antes o qué sé yo. Y entonces yo creo que es un instante de unirte con el resto de la humanidad, ¿no? De alguna manera. Y creo que por eso también en estos momentos de soledad, porque yo pienso que el miedo, la guerra, son momentos de soledad, aunque son momentos de grandes conflagraciones. Al final de cuentas, uno se queda solo en la noche y tiene que pensar qué va a significar esto para mí. Pero al mismo tiempo nunca estás más cerca de los demás, porque te das cuenta de que lo que va a pasar contigo tiene que ver con lo que va a pasar con todos los demás. O sea, que tu vida está unida a tanta gente, ¿no? Los ucranios que están peleando ahorita están peleando por todos nosotros. O sea, así lo veo yo, ¿no? ¿Qué va a pasar allí? En Nicaragua nosotros hemos tenido, después del 2018, que hubo un alzamiento popular muy grande contra el centralismo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que estaban convirtiendo el país acabando con todas las instituciones y centralizando absolutamente todo el poder. La gente se levantó por una cosa que era una reforma a la ley del Seguro Social, que le iban a quitar a los jubilados, les iban a poner un impuesto del 5% sobre su pensión de retiro. Y la gente se puso, ¿cómo van a hacerle eso a nuestros abuelos? Sobre todo eran los estudiantes. Los estudiantes hicieron una pequeña protesta y esa pequeña protesta fue reprimida con una enorme violencia por gente que mandaron que parecía, se ponen camisetas de la Juventud Sandinista supuestamente, pero son enviados especialmente a pegarle a los muchachos y llegaron con unas motos también. Y ahora lo que no se percataron en ese momento, creo yo, los del gobierno, es que ahora todos tenemos celulares y todos podemos grabar. Entonces, esa paliza espantosa que le dieron a todos esos muchachos, que les quebraron cabezas, uno quedó inconsciente. O sea, vos ves a un tipo pateando a un muchacho desarmado, sin nada, y con los palos de las motocicletas, con palos de cambiar las llantas, esas, pegándole. Entonces eso fue como que todo el mundo se quedó viéndolo en las redes, espantado, y a los pocos días empezaron a matar gente. Entonces, porque los muchachos se fueron a esconder, no a esconder, se fueron a refugiar en una universidad, y entonces a los 2 días empezaron a ver francotiradores que empezaron a matar muchachos. Y los veíamos morirse, o sea, era grabada la muerte, o sea, de una criatura de 15 años que se llamaba Alvarito Conrado, que se convirtió en una especie de emblema. Le pegaron un tiro aquí, decía no puedo respirar, y lo peor que hicieron fue que no dejaron que los hospitales atendieran a los muchachos. Entonces cuando a este muchacho lo llevaron al hospital no lo recibieron. O sea, ese fue el nivel de crueldad que se ha dado en Nicaragua en este tiempo. No lo habíamos visto ni siquiera cuando Somoza. Somoza torturaba, mataba, pero esto ya es un nivel de refinamiento. O sea, que llegues a un hospital y no te reciban porque estuviste en las protestas. Y eso le pasó a mucha gente. Y muchos médicos
no aceptaron eso y atendieron en algunos lugares. Entonces cuando pasó la protesta y la aplastaron a sangre y fuego, entonces los muchachos, el gobierno echó a 400 médicos de todos los hospitales del país, porque se habían atrevido a cuidar a los muchachos. Y Nicaragua es un país de 6 millones de habitantes, 400 médicos, es una barbaridad de gente preparada, formada. Así estamos en Nicaragua. Entonces, desde entonces, ahí estamos viviendo en un estado policíaco. Y lo peor fue cuando iba a haber elecciones en noviembre. Daniel Ortega echó preso a todos los candidatos electorales que podían haberle hecho la competencia. 40 personas de la sociedad civil de Nicaragua, dirigentes políticos, dirigentes empresariales, héroes de la revolución, 3 grandes personalidades: Dora María Telles, que era la mujer que liberó la primera ciudad en Nicaragua, Hugo Torres, que también participó en 2 acciones para liberar a presos políticos, y en la primera acción él participó en una acción que liberó a Daniel Ortega de la cárcel, y lo echaron preso y lo trataron tan mal que se enfermó y se murió. Entonces ahorita tenemos 40 personas que están en una situación horrorosa de no les dan de comer, no los sacan al sol, los tienen aislados. 8 meses han pasado aislados, sin un libro, no les pasan un libro, no les pasan un lápiz. Imagínense ustedes en una celda de 2x2 que te tengan ahí y dicen que están, están flacos, han perdido 30 libras, 40 libras, 50 libras. Hay dos compañeras que tienen niños chiquitos y no las han dejado, pero ni que el niño les mande una carta, ni ella mandarle un dibujito al niño, qué sé yo, o hablar por teléfono. En esa situación estamos en Nicaragua en este momento. Entonces, como les digo, uno se fija en lo que más hay en los periódicos, pero también tenemos esas otras situaciones, ¿no?, donde uno se pregunta qué pasa, ¿no?, con este mundo. Y estamos viendo un auge de los gobiernos autoritarios, etcétera. Entonces yo les voy a leer otro poema, porque si no se me va todo el tiempo hablando. Y este poema tiene que ver con mi exilio, con este exilio. Yo estuve exiliada del 75 al 79, me condenó un tribunal militar en Nicaragua por asociación ilícita para delinquir y conspiración contra la patria, algo así. Despatriada. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Hablar por los que callan, entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente, la noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Ni Dios me haría tragármelas de nuevo. Allá quedan mis perros, Macondo y Caramelo, sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo. Mi cama con el mosquitero, ese lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece mis deseos. No fue así, no fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero, decir el corazón, vomitar el asco y la ranura. Queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo. Soy libre, aunque no tenga nada.
Bueno, y ahora les voy a leer algo de poesía, porque esa es la mejor manera de hablar. Bueno, y ustedes saben, bueno, una de las cosas que he trabajado con mi poesía yo es la imagen de la mujer, la celebración del cuerpo femenino, porque creo que como mujeres, igual que Eva, ¿no?, se convirtió en un símbolo de la mujer que hizo que se perdiera el paraíso terrenal. Uno desde chiquito veía eso y decía, qué horror, ¿verdad? También el cuerpo femenino ha sido una manzana de la discordia, ¿no? Miren cómo estamos todavía en países donde no las dejan a las mujeres salir sin andar todas tapadas, ¿no? Todavía estamos en un mundo donde hay una enorme injusticia contra las mujeres, donde el ser mujer, ese cuerpo maravilloso que tenemos las mujeres que nos permite reproducir la vida, nada más y nada menos, es convertido en un hecho pecaminoso. O sea, el cuerpo, la celebración del cuerpo, el placer, le estaba dado a los hombres. Hablar del placer, siempre han hablado de eso. Ellos han construido la imagen de la mujer en la literatura, mucho más que lo hemos hecho nosotros. Por eso es que ahora es bien importante, las mujeres estamos escribiendo mucho más, estamos siendo mucho más capaces de contar el mundo desde nuestra perspectiva, ¿no? De cómo lo vemos nosotros, de contar nuestro cuerpo desde nuestra perspectiva, ya no como objetos sexuales, sino como sujetos de nuestra propia sexualidad. Y hablar de eso, pues, es liberador. Yo pienso que es liberador. Entonces, para que nos riamos un poquito, les voy a leer este poema que se llama De noche la esposa aclara. Mi marido estaba leyendo una revista en la noche y ustedes no conocen a la Cindy Crawford tal vez, pero en ese momento la Cindy Crawford era como quien dice la Angelina Jolie, una de esas espectaculares mujeres divinas. Entonces yo fui a escribir este poema. No tengo las piernas de la Cindy Crawford. No me he pasado la vida en pasarelas, desfiles de modas, tostada bajo las luces de los fotógrafos. Mis piernas son anchas, ya llegando a la cadera. Y a pesar de mis múltiples intentos por ponerme trajes aeróbicos y tirarme en el suelo a sudar, no logro que pierdan esa tendencia a ensancharse como pilares que necesitaran jugoso sustento. No tengo la cintura de la Cindy Crawford, ni ese vientre perfecto, liso y ligeramente cóncavo, con el ombligo deslumbrante en el centro. Alguna vez lo tuve, alguna vez presumí de esa región de mi anatomía. Fue antes de que naciera Camilo, antes de que él decidiera apresurarse a nacer y entrar al mundo de pie, antes de que la cesárea me dejara cicatriz. No tengo los brazos de la Cindy Crawford tostados, torneados, cada músculo fortalecido con el ejercicio indicado, las pesas delicadamente balanceadas. Mis brazos delgados no han desarrollado más musculatura que la necesaria para marcar estas teclas, cargar a mis hijos, cepillarme el pelo, gesticular discutiendo sobre el futuro o abrazar a los amigos. No tengo los pechos de la Cindy Crawford anchos, redondos, copa B o C. Los míos nunca han sido muy lucidores en los escotes, aun cuando mi madre me asegurara, madre al fin, que los pechos así separados como los míos eran los pechos griegos de la Venus de Milo. ¡Ay, la cara de la Cindy Crawford ni se diga! Ese lunar en la comisura de la boca, las facciones tan en orden, los ojos grandes, el arco de las cejas, la nariz delicada. Mi cara por la costumbre ha terminado por gustarme. Los ojos de elefante, la nariz con sus ventanas de par en par, la boca respetable, después de todo sensual. Se salva el conjunto con la ayuda del pelo. En este departamento sí puedo aventajar a la Cindy Crawford.
No sé si esto pueda servirte de consuelo. Por último, y como la más pesada evidencia, no tengo el trasero de la Cindy Crawford. Pequeño, redondo, cada mitad exquisitamente delineada. El mío es tenazmente grande, ancho, ánfora o tinaja, usted escoja. No hay manera de ocultarlo, y lo más que puedo es no tenerle vergüenza, sacarle provecho para leer cómodamente sentada o ser escritora. Pero decime, ¿cuántas veces has tenido a la Cindy Crawford a tus pies? ¿Cuántas veces te ha ofrecido como yo ternura en la mañana, besos en la nuca mientras dormís, cosquillas, risas, el sorbete en la cama, un poema de pronto, la idea para una aventura, las premoniciones? ¿Qué experiencias te podría contar la Cindy Crawford que remotamente pudieran compararse con las mías? ¿Qué revoluciones, conspiraciones, hechos históricos tiene ella en su haber? Modestia aparte. ¿Será su cuerpo tan perfecto, capaz de los desaforos del mío? Brioso, gentil, conocedor de noche sin mañana, de mañana sin noche, sabio explorador de todos los rincones de tu geografía. Pensalo bien. Evalúa lo que te ofrezco. Cerrá esa revista y vení a la cama. Ah, sí, vos tenías una pregunta. No, seguí. Hola, buenas. Buena. Bueno, ya desde el principio estabas elaborando la cuestión del uso del tiempo inútil desde un punto de vista pragmático de la poesía, pero tan necesario, tan vital. Respondiendo a tu primera pregunta, yo relacionaría la poesía con placer, incluso cuando duele. Porque puede ser un placer estético, puede ser de reconocimiento, puede ser de refugio, puede ser combativo, lo podemos ver desde muchas maneras. Y mi pregunta iba dirigida hacia esto que has comentado antes y que sigue manifestándose, según lees, de la experiencia física de la escritura poética. Y en qué momento, también relacionándolo con la pregunta o el comentario de la chica anterior, ¿en qué momento empezaste a percibir esa experiencia física? ¿Cuándo nació la necesidad o cómo de ponerte a escribir poesía? Fue una experiencia física realmente, porque fue interesante porque coincidió con darme cuenta que yo podía tener un papel en la vida. Yo me casé súper joven, yo tenía 18 años cuando me casé. Y mi esposo, no, que no es el de ahorita, porque el de ahorita es lindo, el del que yo tenía en esa... era un hombre bien machista, entonces él, por ejemplo, no quería que yo trabajara, yo tenía un trabajo y además me pagaban bien y no quería porque los hombres, pues, que la mujer trabajara era un poco como decir que ellos no podían suplir en ese tiempo, pues le estoy hablando ya de los años 70. Entonces yo realmente me negué a aceptar eso, fui a seguir trabajando y en lo que trabajaba me fui comunicando y conociendo gente del mundo del arte, cuentistas, pintores, y ahí fue que empecé a involucrarme con la lucha política. Y entonces cuando yo empecé a sentir que podía hacer algo y no esa sensación de impotencia en que vivíamos en Nicaragua, y realmente el algo era la lucha armada, ¿no? Entonces cuando me convencí a mí misma, que fue difícil porque me daba mucho miedo de que sí, la opción armada era lo único que podíamos hacer en aquel momento, entonces empecé a sentir como una liberación, una euforia de poder hacer algo con mi vida, de que no me iba a convertir en electrodoméstico, porque ese era como un poco mi miedo, que iba a acabar moviéndome como una lavadora, o, ¿me entiendes? Entonces, esa sensación de repente me hizo tener como un ojo
perceptivo distinto. Y me acuerdo que estaba sentada en mi casa, yo tenía una bebé, meciendo la bebé, en ese momento estaba chiquitita, y vi el césped, y había el calor, el olor de la niña, todo como que de repente me despertó una sensualidad que no era solamente física, sino que también era como estar viva, de qué lindo ser mujer. Y ahí escribí ese poema que ella leyó. No, ese fue uno de los primeros poemas que escribí, Dios me hizo mujer, ¿no? Y entonces empecé a celebrar el estar viva, el ser mujer, el tener toda esa capacidad de ver, de sentir, de experimentar. Entonces ahí fue que empecé a escribir poesía. Fue de un sentimiento de plenitud lo que me llevó a escribir poesía. Y me acuerdo que tenía un amigo que me decía, pero escribí cuando estés triste. Y claro que he escrito cuando estoy triste, pero en ese momento, al principio, cuando yo empecé a escribir, no escribía nada de la poesía cuando estaba triste. Al contrario, necesitaba estar feliz para escribir poesía. Sí. Gracias por tu pregunta. Gracias. Yoconda, yo te conocí con la lectura del Taller de las Mariposas. Y ayer fue el Día de la Poesía, pero antes de ayer fue el Día de la Narración Oral, el Día Mundial de la Narración Oral. ¿Qué papel han jugado los cuentos en tu vida, tanto como oyente, para después plasmar en los relatos que cuentas por escrito? Un gran papel han jugado los cuentos en mi vida porque, bueno, como todo niño, a mí me contaron cuentos, ¿no? Y era interesante porque muchos cuentos de miedo, muchos se usaban en ese tiempo, cuando éramos chiquitos. En los adultos les encantaba meternos en miedo y nos contaban cuentos horribles. Pero uno tiene una fascinación también, ¿no? Por los cuentos de miedo. Y, bueno, y los cuentos de mi abuelo. Mi abuelo nos contaba muchos cuentos de la mitología griega y nos acostaba en la playa, por ejemplo, y nos ponía a ver las constelaciones, ¿no? Y a decirnos la constelación del el arquero, toda la Libra, Géminis, nos explicaba cómo se podían ver las figuras, cómo las habían nombrado, por qué las habían nombrado, ese tipo de cosas. Y a mí se me dio bueno, yo creo que uno es un cuentacuentos, ¿no? En cierta manera, ese libro de la oralidad, pues, perdón, que antes de hablar de eso. La oralidad es algo muy especial en Nicaragua, porque es un país pobre, entonces no había editoriales, por ejemplo. La poesía, en primer lugar, el héroe de Nicaragua es Rubén Darío, o sea, nosotros no teníamos héroes porque Sandino, que llegó a ser un héroe importante, no lo conocíamos. Yo nunca estudié a Sandino en el colegio, o sea, estaba escondido, ¿no? Somoza lo caracterizaba como un bandolero y entonces ni se estudiaba ni nada. Pero el héroe indiscutible en Nicaragua era Rubén Darío y sigue siendo Rubén Darío. Entonces teníamos un concepto de la oralidad y la poesía se decía digamos, todo el mundo era, como dice Sergio Ramírez, en Nicaragua todo el mundo es poeta, aunque a menos que se demuestre lo contrario. Entonces, y es como el deporte nacional realmente la poesía. Y es muy honorable ser poeta. O sea, en la calle te dicen poeta, yo soy la poeta Beli, así me conocen. Y a mí hasta en el tiempo de la revolución me paraba, habían unos policías aficionados a la poesía, que yo no me di cuenta más que un día que voy manejando y me voy comiendo un helado y me detiene un policía y yo pienso, me va a regañar por ir comiendo un helado y manejando. Y entonces se me acerca y le hace así me dice, compañera, es un honor para mí pararla a usted. Me dice, porque yo soy gran admirador de su poesía.
Y después otro me perdonaba las multas porque era... Dice que le sirva de anécdota para uno de sus poemas. Para que se den cuenta en Nicaragua, o sea, y la oralidad... Por ejemplo, yo a mi hija más chiquita y a varios de mis hijos les leí, y mi cuento de la noche era Margarita está linda la mar, que nos la sabemos de memoria casi todos en Nicaragua. Entonces, y mi hija, la más chiquita, se aprendió el poema, los finales. Entonces yo le decía, Margarita está linda la mar. Y el viento lleva el viento sutil de azahar. Y ella todos los finales se lo sabía. Esa es la historia en Nicaragua, ese es el espíritu de Nicaragua. Además, somos muy onomatopéicos cuando hablamos. Entonces, que va pasando un carro y que de repente ¡pam, pam, 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 pam! Se oyen los tiros. Y entonces siempre estamos expresándonos en términos onomatopeicos y ese es como parte del espíritu de Nicaragua, y la gente cuenta cuentos, mentiras y verdades tremendas, sí. Y el cuento del taller de las mariposas era una novela que yo estaba escribiendo que se pasmó, que no logré que tomara el vuelo que yo quería, y que había surgido de unas mariposas que compré en Perú. En Perú te venden como unos cuadros con unas mariposas impresionantes de la selva amazónica, que las arreglan en estos como marcos de vidrio, ¿no? Y entonces yo las veía y las tenía en mi escritorio y decía, ¿quién hizo las mariposas? O sea, porque parece que fueron hechas a propósito, ¿no? Una perfección. Y entonces un día me puse a escribir ese cuento, el país donde se crean todas las cosas. Entonces hay los creadores de los perros que tienen una colita y son así, los creadores de las flores que son todas elegantes. O sea, inventé todo un mundo de creadores y los creadores y hay un niño que quiere crear una flor que huele y es prohibido mezclar las especies. Entonces no lo dejan y lo mandan a crear al taller de los insectos. Entonces crea la mosca y está bravo, entonces empieza a crear todos esos insectos horribles. Necio. Y por fin ve un colibrí volando sobre una poza de agua y ahí se le ocurre la mariposa. Y entonces crean las mariposas con un montón de niños que tienen nombres al revés. Por ejemplo, uno se llama Rotnip, que es pintor. Otro Musa, Asum, que es musa. Y así jugué mucho con ese. Y fue bien bonito porque lo ilustró en Alemania un gran ilustrador de cuentos. Y él ha tenido un enorme éxito ese libro. Está traducido al coreano, al indonesio, al árabe, además de a francés, inglés, todas las lenguas normales, ¿no? Más tradicionales, más europeas. Bueno, yo creo que vamos acabando, ¿no? Yo le puedo leer más poesía. ¿A qué hora? Vamos a seguir hasta las 12. Decime vos. Como tú quieras. Que como quieras, ¿no? No queremos agotarte mucho tampoco. No. Les voy a leer un poema que se ha hecho famoso últimamente, porque además es muy bueno. Bueno, para que vean cómo es las redes. Este poema lo puse en las redes y en unos 2 días tenía 300.000 personas lo habían visto. Me quedé, santo Dios. Y ahora, ¿qué se me hizo? Se llama Consejos para la Mujer Fuerte. Y se los dedico a todas ustedes, porque todas las veo caras de fuertes. A ver. Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra. Se visten como culpas, como oportunidades,
como precios que hay que pagar. Te hurgan el alma, meten el barreno de sus miradas o sus llantos hasta lo más profundo del magma de tu esencia, no para alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la erudición de tus fantasías. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, moscardones, menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla, aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contracorriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas. Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres, que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas. Has de saber que eres un campo magnético, hacia el que viajarán agullando los clavos derrumbados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias, constrúyete, cuídate, atesora tu poder. Hazlo por ti, te lo pido en nombre de todas nosotras. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado tan pacientemente oyendo. Bueno, como quieren, yo puedo seguir. No hay cosa peor que darle a un poeta tiempo. No. Como decía un amigo mío, les puedo leer mis obras completas que ando aquí por pura casualidad. Sí. Un poema más. Mi obra completa por pura casualidad. A ver. No se andaba escogido. Bueno, un poema que les va a gustar. Este es un poema importante en el sentido de que van a ver, me cuesta leerlo, pero tiene un ritmo. Este poema no es lo mismo leerlo así, porque la otra cosa de la poesía es el ritmo. La poesía es música y tiene que tener ese ritmo. Y este poema, pues tiene ese... Creo que tiene la capacidad de transmitir, y es un poema de amor, se llama Amor en dos tiempos, y van a ver, o sea, es pura imagen, prácticamente. Mi pedazo de dulce, de alfajor, de almendra, mi pájaro carpintero, serpiente emplumada, colibrí picoteando mi flor, bebiendo mi miel, sorbiendo mi azúcar, tocándome la tierra, el anturio, la cueva, la mansión de los atardeceres, el trueno de los mares, barco de vela, legión de pájaros, gaviota, rasante, níspero, dulce, palmera, naciéndome playas en las piernas, alto cocotero, tembloroso obelisco de mi perdición, tótem de mis tabúes, laurel, sauce llorón, espuma contra mi piel, lluvia, manantial, cascada en mi cauce, celo de mis andares, luz de tus ojos, brisa sobre mis pechos,
venado juguetón de mi selva de madreselva y musgo, centinela de mi risa guardiando los latidos, castañuelas en cerro, gozo de mi cielo rosado de carne de mujer, mi hombre, voz, único talismán, embrujo de mis pétalos desérticos, vení otra vez, llamame, pegame contra tu puerto de olas roncas, llename de tu blanca ternura, silenciame los gritos, déjame desparramada, mujer. 2. Campanas, sonidos, ulular de sirena, suelto las riendas, galopo carcajadas, pongo fuera de juego las murallas, los diques caen hechos pedazos, salto verde, la esperanza, el cielo azul, sonoros horizontes que abren viento para dejarme pasar. Abran paso a la mujer que no temió las mareas del amor ni los huracanes del desprecio. Venció el vino añejo, el tinto, el blanco, salieron, brotaron las uvas con su piel suave. Redondez de tus dedos, llové sobre mí, lavas tristezas, reconstruís faros, bibliotecas de viejos libros con hermosas imágenes. Me devolvés el gato rizón, Alicia, el conejo, el sombrerero loco, los enanos de Blancanieves, el lodo entre los dedos, el hálito de infancia. Estás en la centella, en la ventana desde donde nace el árbol. Trompo, tacita, te quiero, te toco, te descubro, caballo, gato, lucierna, pipilacha, hombre, desnudo, diáfano, tambor, trompeta, hago música, bailo, taconeo, me desnudo, te envuelvo, me envuelves, besos, 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 silencio, sueño. Tan linda la poesía, ¿verdad? Sí. Un goce, un placer emocionante tener aquí a Gioconda Belli, escuchar su palabra, siempre alentadora, su poesía, siempre nutriente. Y a mí me gustaría despedirme del mismo modo que me despedí hace unos meses, no, un mes y algo, poco más, de un amigo tuyo, Sergio Ramírez. Y le dije que ya había terminado, ya has terminado tu conferencia y estamos deseando que vuelvas. Y cuando vuelvas la próxima vez, espero que la primera frase que digas es: vuelvo de Nicaragua, de una Nicaragua libre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y una cosa que se me olvidó, Mario Benedetti era un ser que tuve la enorme alegría de conocer, y lo conocí cuando yo me gané el premio Casa de las Américas, que lo da Cuba. Entonces era recién pasada la revolución, en los años 80, o sea, el 81 creo, que llegué a la casa de jurado del premio Casa de las Américas, y ahí trabajaba Mario. Entonces ahí lo conocí, nos hicimos amigos, pero de largo. Él me consiguió que me publicara Visor. Sí, chus. Y bueno, y lo vi ya cuando estaba muy mayor, ya poco antes de morirse fui al Uruguay y estuve con él en su casa. Era un ser tan lindo, porque además era una persona extremadamente sencilla, accesible, como bien calladito, pero era también divertido, tenía sus... Sí, era un gran poeta. Yo le decía a mi poeta que era como el gatillo de una pistola para mí, porque leía su poesía y me daban ganas de escribir, ¿no? Sí, me impulsaba. Sí. Y en mi exilio primero, cuando acabé en México en un cuartito, mucho me inspiró Mario. Me encerré con poemas de él, con poemas en libros de Cortázar, cuentos, y realmente él fue importantísimo. Como que me salvó la vida casi. Me creó la esperanza, ¿no? En la poesía, en la palabra. Así es que me alegro de habernos juntado en este centro, biblioteca Mario. Un lindo Mario. Ahí está. Ahí está, sí.
y me consta que te apreciaba mucho. Sí. Sí. Bueno, tú lo sabes, no es necesario que te lo No, diga, no, pero que no, muchas, sí. en más de una ocasión hablamos de ti, de tu poesía. Yo lo que me acuerdo es que decía que yo tenía los pies más lindos de América Latina. Es que eres una mujer muy hermosa. Ay, era divertido. Una mujer muy hermosa y en lo oscuro. Bueno, Como dice Benedetti. En estos días hemos mostrado el libro que Yoconda dedicó a Mario. Lo tenemos por aquí. Después, si quieres recordar ese momento, te lo vamos a enseñar. ok. Sí, Mario, tan lindo Mario. Y difícil su vida, ¿no? Sí. Pero también su retorno del exilio a Uruguay, esos poemas, donde él se está reacomodando a la... Vuelvo, quiero a la- creer que estoy sí, volviendo sí, con mi sí, peor y mi son mejor tremendos, historia. Sí, Me conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. sí. Ah, no, es fantástico. Y bueno, y el dolor con su esposa que está en luz, Con ¿no? Luz. Sí, que se le dio Alzheimer a la esposa. Entonces, esto debe haber sido tremendo para él. No, ya cuando yo lo volví a ver en Uruguay ya estaba solo con un hermano que lo había Sí. cuidado y que se puso peor que él, Sí, se enfermó, sí, ¿no? Y después tenía un secretario, sí, Ariel. sí, Ariel, exacto. Pero yo salí llorando cuando lo vi la última vez porque ya lo vi que así iba a morir, o sea, ya estaba muy frágil. Qué triste que se muera la gente, ¿verdad? Yo no me Así la explico. vida. Eso es algo que para mí es inexplicable, la muerte tan cruel. Porque hay gente que no se debería morir. Que deberían vivir para siempre. Cierto. Y tantos malos que viven un montón de tiempo, sí. Así es. Bueno, les deseo muchas... quiéranse mucho, porque estamos en un momento difícil de la humanidad. Y ustedes son jóvenes y tienen adelante mucho trabajo para cuidarnos de este mundo. Y porque vale la pena cuidarlo, es un mundo hermoso. Si nos vemos las fotos de Marte, ¿verdad? Tan árida. Aquí este es un planeta extraordinariamente bello. Y no lo podemos seguir destruyendo, ¿no? Ojalá. Salgan en manifestación todos los días. Sí, en realidad, a mí me decía alguien, esta es una guerra diferente porque estamos usando otras armas que no habíamos usado antes. Todas las sanciones, lo de los SWIFT, lo de quitarle... Y en Nicaragua también, en Nicaragua hay un montón de sanciones que le han puesto a Daniel Ortega. Lo que pasa es que esa gente llega un momento en que ya no les importan las sanciones. Pero tal vez sí, ¿verdad? O sea, eventualmente tardan más. Sí. Así es que, bueno, pues, gracias. No sé si podemos